Ahora quiero decirte a todas las pruebas que sometí este iPhone. Lo sometí a una prueba de agua, lo dejé unos cuantos minutos debajo del agua, estuve probando la macro cámara, prueba de rendimiento en las cámaras, estuve probando la estabilización de imagen, también la pantalla, qué tal va si la sometemos a condiciones con mucho sol. Realmente estos 2000 nits que incorporó Apple pues son tan buenos como dicen, y voy a empezar de una vez mostrándote lo más destacado. Primero voy a mostrarte cómo funciona la isla dinámica, cómo funciona la pantalla siempre encendida. También voy a mostrarte cómo va el macro cámara, cómo funciona y cómo tú puedes activarlo y desactivarlo. Y por último voy a hablarte de los sistemas de seguridad. Qué tan buenos son los sistemas de seguridad que incorporó Apple en este nuevo iPhone 14 Pro Max. Y luego subo aquí para seguir mostrándote estas duras pruebas. Bueno, déjame mostrarte cómo funciona la isla dinámica. Fíjate que ahí tengo una llamada. Ahí estoy hablando con mi hijo, lo llamé para, ¿verdad? Como prueba, para que ustedes vean cómo funciona. Si lo dejamos presionado, lo que hace es que te da un detalle de, ¿verdad? Te dice con quién estás hablando y te dice también si estás en altavoz o si tienes los audífonos conectados. Si le das otro clic, pues lo que hace es que la llamada se abre. Así que esto, ¿verdad? Si bloqueamos el teléfono, si lo bloqueamos, vamos aquí. Fíjate cómo se pone en la parte de arriba, ¿verdad? La isla dinámica. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Escuchen el audio. Champion, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Ok, estoy en speaker. Estamos en altavoz. ¿Qué tal se escucha? Papi, ¿qué tal se escucha? ¿Me oyes bien? Se escucha bien. Sí, se escucha bien. No falla, porque con el iPhone 12 Pro Max, cuando yo lo tenía en altavoz, muchas veces me notificaban que la llamada se escuchaba mal. ¿Cómo me estás escuchando tú? Te escucho bien. Se escucha bien. Perfecto. Pues muchas gracias, papi. Gracias. Nada. Ok, eso fue la llamada con mi hijo. Pero si tú quieres también agregar un temporizador, pues tú puedes hacerlo. Simplemente le das... No, permíteme, lo hice mal. Le vienes aquí, agregas un temporizador, ¿verdad? Le das a iniciar, lo minimizas y fíjate cómo pasa ese icono aquí a la isla dinámica. Pero también si lo dejas presionado unos segundos, fíjate cómo se despliega este menú y te dice cómo está el temporizador en ese momento. Para cerrarlo simplemente le das clic, lo cierra y no pasa nada. Si estás escuchando música también, ¿verdad? Si estamos escuchando música de lo que sea, pues mira, yo estaba escuchando a Anthony Santos. Yo soy bachatero, soy dominicano, me gusta la bachata. Bueno, tú agarras, lo minimizas y voy a bajar el volumen por tema de copyright. A ver. Ahí está, bajo el volumen. Fíjate cómo está produciéndose aquí arriba Anthony Santos. Fíjate que si presionas, pues también tienes este menú. Si me conecto los audífonos, veo muy poco youtuber haciendo el video así. Por eso decidí mostrarte cómo funciona. Mira, ahí me puse los audífonos. Si presiono, fíjate dónde sale el icono. Otro tema a destacar es la pantalla siempre encendida. Y es que tú, ¿verdad? Bloqueas el teléfono y vas a tener siempre la pantalla encendida. Pero si tú dices, ok, yo no quiero tener este sistema, a mí no me gusta, me siento incómodo, pues fácil. Puedes venir aquí a pantalla y brillo, y aquí en la parte de abajo vas a poder desactivar esta opción. Fíjate donde dice siempre, simplemente lo desactivas y ya. Por ejemplo, lo voy a desactivar. Una vez que desbloqueo el teléfono, fíjate cómo se desactiva la pantalla. En mi caso lo voy a dejar porque es algo que lo estoy probando en este iPhone. Ya yo esa tecnología la había probado en Samsung. Esto no es nuevo, es nuevo para Apple, pero hay que destacar de que ya otras compañías tenían esas tecnologías y Apple decidió incorporarlo en este nuevo iPhone 14 Pro Max. También quiero hablarte de la seguridad, que es algo nuevo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo va esto? ¿Cómo lo activamos? Pues fácil. Recuerda que este iPhone viene con antichoque. Y es que si
Dios no lo quiera, tú tienes un accidente, pues tú vienes aquí, tienes que marcar esta opción. Mira, dice aquí, llamar en caso de choque grave. Si le das más hacia abajo, vas a encontrar que tú vas a poder seleccionar al contacto de emergencia, ¿verdad? En caso que a ti te pase algo, tú puedes poner un contacto de emergencia, puedes colocar el 911 o el que tú quieras. Hay varios sistemas de seguridad, llamar al presionar 5 veces, si tú presionas 5 veces esta tecla, pues empieza a llamar, ¿verdad?, a los servicios de emergencia. En este caso, lo nuevo es llamar en caso de choque grave. Bueno, en esta ocasión quiero probarte la calidad de sonido, ya que tenemos de nuevo sonido estéreo. También voy a decirte si suena mejor, más que el iPhone 12 Pro Max, porque estuve viendo cuál sonaba más para ver si Apple mejoró la calidad de sonido. Pero primero vamos a ver la prueba. Sonido estéreo, suena la bocina de acá y suena la bocina de aquí abajo. Vamos allá. Bueno, y como ustedes vieron en el video, lo fácil que es el tú poder mantener la pantalla siempre encendida. Ahora déjame hablarte de todas las características de la pantalla y voy a empezar mostrándote esa dura prueba donde la puse debajo del sol. Fíjate cómo se ve completamente debajo del sol. Ahí el brillo está a tope y esta capacidad que puso Apple en la pantalla está muy bien, porque tú puedes estar inclusive debajo del sol. Fíjate que es un día completamente soleado, sin embargo la pantalla se sigue viendo a tope. Y si nos movemos, fíjate, me voy a mover, yo estoy en mi auto y la voy a poner aquí en la sombra, y cómo tú puedes disfrutar de esta gran calidad gráfica, ya que Apple certifica de que se va a ver bien, no importa cómo esté el sol. Y chicos, no está más lejos de la realidad, porque me dejó sorprendido cómo se ve esta pantalla aunque tú estés debajo del sol. Si bien es cierto que hay que subirle el brillo a tope, pero se ve bien y funciona bien. E inclusive cuando se mantiene la pantalla encendida, aún así tú aprecias todo lo que está en la pantalla de tu iPhone. Y no es para menos, porque estamos delante de un pantallón de 6.7 pulgadas con resolución de 2796 por 1290 píxeles con 460 ppi y viene, ¿verdad? Viene con 2000 nits. Es inclusive hasta 2 veces más brillante que la generación pasada. Voy a iniciar el cronómetro y vamos para el agua. Vamos allá. Espérate a ver cómo yo levanto esta tapa. Ahí está. Y agarra la cámara bien. Ahí está. Y va para debajo del agua. ¡Boom! Mi acuario está súper saludable. Fíjate cómo se forma esto. Esto significa de que el agua está buena. Así que no se preocupen, eso no es sucio, eso es parte del proceso del agua. Y fíjate dónde está el iPhone 14 Pro Max debajo del agua con una durísima prueba. Vamos allá, la pantalla siempre encendida. Vamos a ver si se queda debajo del agua siempre encendida. Así es, chicos, y esta es la certificación IP68. Puedes sumergirlo 6 metros debajo del agua durante 30 minutos. Tiene la misma certificación que el iPhone 12 y que el iPhone 13 Pro Max. Así que quería hacerle esta durísima prueba de agua, ya que no tengo una piscina ahora mismo disponible y decidí hacerlo en mi acuario. Mis peces no se molestan, ellos están ahí, ¿verdad? Están actuando para la cámara. Bájala un poquito más, Champion. Vamos a bajar así, a ver. Así. ¡Brum! Mírenlo ahí. iPhone 14 Pro Max. Debajo del agua. En navegación con mis peces. ¡Yuhu! Vamos allí. Mira, ya lleva 2 minutos casi debajo del agua. Pero lo voy a sacar porque esta dura prueba quiero dejarlo por más tiempo debajo del agua. Pero eso va a ser en otro video, porque este video se me está haciendo muy largo. Así que vamos a sacarlo.
voy a sacar. Lo voy a sacar, chicos. Muy bien. Y con ustedes, boom. Bueno, duró 2 minutos debajo del agua. Fíjate cómo está. Las cámaras, todo. Dame bajar esta tapa. Fíjate que sigue trabajando sin mayor problema. Este es el púrpura. Si pasa algún problema después de esta prueba, pues yo dejo un comentario en la caja de comentarios diciendo que este teléfono se dañó. Y llegamos a la parte donde voy a hablarte de las cámaras. Hice algunas pruebas, no todas, porque estas cámaras están plagadas de tecnología. Hice prueba en cámara lenta, también estuve grabando en 4K a 60 fotogramas por segundo. Bueno, y así graba la cámara frontal. Lástima que no tengo a nadie que me ayude con la cámara, pues se vería de esta manera. Ahí está la cámara frontal en 4K al máximo, y voy a probar la estabilización de imagen. Primero voy a caminar, estabilización de imagen, caminando, y ahora voy a correr un poquito. Estoy grabando con la cámara principal de atrás. Aquí quiero que puedan ver la calidad de imagen. Está grabando en 4K a 60 cuadros por segundo, y también quiero que vean lo buena que es la estabilización de imagen en caso que tú te dediques a hacer videoblog. Pues este iPhone te va a venir como anillo al dedo, porque fíjate la gran calidad de imagen. Y mira, cuando estamos caminando, ahí yo estoy caminando, no tengo un trípode, solo estoy usando mi brazo, y fíjate lo estable que es la estabilización de imagen. Mira cómo se queda, ¿verdad? Se queda el teléfono súper estable y no tiembla tanto. Y si aumento un poco la apuesta, voy a correr. Vamos a ver qué tal se porta si voy corriendo. Como allá. La verdad es que es súper incómodo grabarme yo solo, pero no hay de otra. Así graba la cámara de atrás en resolución de 4K a 60, y así de buena es la estabilización de imagen de este iPhone 14 Pro Max. Y también estuve probando el macro cámara, me dejó enamorado. De hecho, fíjate esas imágenes. Con este teléfono tú vas a poder ver hasta el más mínimo detalle cuando haces un acercamiento, que de hecho, fíjate, le hice una pequeña prueba a mi televisor para ver los megapíxeles, y esta macro cámara que tiene este iPhone 14 Pro Max lo muestra todo. Mira, para activarlo es muy sencillo, y es bueno que ustedes lo sepan cómo activarlo en caso de que tú te compres un teléfono como este. Simplemente va a los settings, busca la opción de cámara, y en la opción de cámara tú activas esta opción, tal como te estoy mostrando en esa imagen. Más fácil de ahí no lo pueden poner. La autonomía de batería y mi experiencia, dos temas importantes: lo que dicen los libros y la experiencia. Pero mira, aquí dice que viene con una autonomía de 4323 miliamperios. Viene con carga rápida, se carga del 0 al 50% en 30 minutos. Y viene con MagSafe para la carga inalámbrica, y la carga inalámbrica viene con una potencia de 15 vatios. La carga inalámbrica QI, con certificación QI, es muy lenta. A mí nunca me ha gustado esa tecnología, pero Apple ha mejorado un poco la MagSafe, que ellos la llaman diferente, pero para mí vendría siendo la misma tecnología. Lo único que la de Apple se carga un poco más rápido. Una se carga a 7.5 vatios, la que viene con certificación QI, y la de Apple, la MagSafe, se carga a 15 vatios. Basado en mi experiencia, si tú le metes mucha caña a este teléfono, pues vas a tener que cargarlo 2 veces en un día. Porque yo empecé esta mañana con batería al 100% y apenas me está quedando un 53% de batería. Significa que si tú eres un usuario hyper que le va a estar dando caña, pues lógicamente vas a tener que cargarlo 2 veces en un día. Pero si lo vas a usar de manera normal, aquello llamo manera normal,
navegar en redes sociales, entrar a Instagram, TikTok y todas estas redes sociales, YouTube, hablar por teléfono, hablar por WhatsApp, pues ahí te va a durar un día y te va a sobrar batería. Olvídate que te va a sobrar. Pero si tú juegas o usas la navegación GPS, pues ahí la batería sí vas a tener que cargarla por lo menos 2 veces en un día. Y por eso Apple puso una autonomía de más de 4000 miliamperios para que tú no tengas problema en cuanto a la batería. También estuve notando algo que no sé, he visto que pocos youtubers hablan de esto, y es que cuando tú le estás metiendo mucha piña se calienta un poquito. Y yo sé que muchos me van a decir, Ale, todos los teléfonos se calientan. Que el iPhone se caliente, no pasa nada. Lo que me llama un poquito la atención es que este se está calentando un poquito más de lo normal. No sé si solo me está pasando con esta unidad o si es porque es nuevo, porque yo vengo desde el iPhone 12 Pro Max y ese se calentaba a lo normal. Nunca tuve problema de temperatura y nunca tuve problema de sobrecalentamiento. Así que es bueno que lo sepan de que siento yo que este se está calentando un poquito. No sé si es porque viene con un procesador más potente o que no sé si es porque también viene con una GPU para los gráficos con un poco más de potencia. Quizá esto hace de que el teléfono se caliente un poco más, o la potencia en las cámaras. Recuerda que al tener mayor potencia en las cámaras, pues esto hace de que el dispositivo consuma más rendimiento, y al consumir más rendimiento, pues lógicamente la temperatura aumenta un poquito. Pero esto no es nada de qué preocuparse. Después de que yo apago las cámaras o que dejo de jugar, pues el teléfono entra en su temperatura normal, y cuando tú no lo estás usando así sin meterle caña, pues el teléfono va a estar normal. Pero ustedes saben que en este canal nosotros decimos las cosas como son, y yo lamentablemente siento que este iPhone 14 Pro Max se me está calentando un poquito. Quiero destacar algo importante y un punto positivo que quiero darle a Apple, y debo reconocer que los materiales de construcción que usa Apple no le gana a nadie. Esta tecnología de grado quirúrgico y acero inoxidable que ellos incorporan en su dispositivo, pues en el mercado no le gana a nadie a Apple en este sentido. Y cuando tú inviertes dinero en un teléfono como este, porque todos sabemos que estos teléfonos no son baratos, pero cuando tú haces una inversión en un dispositivo como este, fácilmente tú puedes durar con él 3 o 4 años sin problema, tanto en el rendimiento del dispositivo como en el rendimiento de la batería. Tengo este iPhone 12 Pro Max desde que salió, ya de eso va a ser 2 años, y este teléfono yo le meto caña todos los días. Los que me conocen aquí en el canal saben que yo uso 2 teléfonos. Yo uso uno de Samsung y uso uno de Apple. Por muchas razones yo uso 2 teléfonos, y a esos teléfonos yo no le bajo, yo le meto piña, y cuando me llega uno para hacerle los videos acá, me quedo con ese varias semanas dándole piña para después venir aquí y contarle a ustedes mi experiencia de uso. Pues este iPhone está nuevo. Mira, este teléfono está nuevecito. Lástima que se lo voy a regresar a la tienda, porque yo hice un trueque aquí en Estados Unidos. Te permiten regresar la versión vieja, te hacen un crédito por la diferencia, y así el teléfono te sale más barato. Si yo no fuera youtuber y no me dedicara a la tecnología, y esto te lo voy a decir yo de manera personal, si yo no fuese youtuber, yo me hubiese quedado perfectamente con mi iPhone 12 Pro Max. Yo, si fuera un usuario regular, que tengo el 12 y el 13, imagínate, si yo decido quedarme con el 13, con el 12, imagínate lo que tiene el 13. Sí, me gusta mucho el tema de la seguridad, pero recuerda que con la actualización de iOS 16, pues ya el 12 tiene muchas características de la que tiene el 14 Pro Max, y eso es algo que es bueno que ustedes lo sepan. Por ejemplo, la pantalla activa. Con la actualización ya el 12 tiene esa tecnología. Hay mejoras, las cámaras son mejores, la pantalla tiene más resolución, hay algunas cosas, pero yo por eso, si yo fuese un usuario normal, no me hubiese... Y cuando digo un usuario normal, es que a mí como youtuber de tecnología me conviene tener el 14, porque puedo compararlo con los dispositivos más nuevos.
Y esto lo estoy diciendo de manera personal. No le estoy diciendo a nadie que no lo compren, porque cada quien, ustedes saben que en este canal yo te presento la tecnología y la última palabra la tienes tú. Simplemente estoy dando mi opinión de lo que yo he notado entre estos dos teléfonos y me parece importante que ustedes lo sepan. Por si tienes el 12 o tienes el 13, no te vuelvas loco, ya que la tecnología son casi iguales. El diseño es lo mismo. Hay una ligera diferencia en cuanto al tamaño, pero el diseño es lo mismo y casi la mayoría de tecnologías son iguales. Lógicamente el 14 viene con un procesador más rápido, viene con una cámara mejor, pero al final de la jornada todo hacen lo mismo. Si eres nuevo, suscríbete. Muchas gracias y te veo en el próximo revisado. Bye bye. Hasta la próxima.